¿Estamos? Sí. Hola, y estamos acá en un nuevo Puertas Abiertas en Espacio Sagrado, desde la cocina de Espacio Sagrado. Y hoy día, con energía de luna llena, en Libra, estamos porque estoy con la Lidia, así que somos multitud, con Bárbara Chaucer. ¿Cierto? Hola, Bárbara. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, hoy día vamos a estar conversando sobre psicodrama en psicoterapia. ¿Qué es esto de psicodrama? ¿Cómo es que se puede utilizar dentro de la psicoterapia? Así que están invitadas, si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer, hay que nos escriban bajo el videíto y vamos a ir viendo entonces su consulta. ¿Ya? A mí me gustaría saber, siempre me surge la curiosidad, ¿desde qué lugar proviene este interés tuyo para acercarte al psicodrama? ¿No? Pero antes tú, aparte de ser psicodramatista, ¿se dice? Sí. Eres actriz y ahora también eres psicóloga. ¿Sí? Sí. Así que un mix como bien completo. Sí, fue como un camino bien largo que recorrí, porque mi primer estudio fue psicología, pero me retiré. ¿Así? Sí, y yo creo que porque estaba muy chica todavía y eso, y entré a estudiar teatro. Bueno, y entre el estudio de psicología y teatro conocí como el psicodrama, no sabía muy bien en qué consistía, y seguí con el teatro porque me interesaban mucho las herramientas que tenía el teatro como para desarrollar ciertas habilidades que nos pueden servir a nosotros como ser humanos. Sobre todo a mí me sirvieron mucho en el colegio. Por lo tanto, yo el teatro siempre lo vi como utilizar su herramienta en contexto educativo o de terapia. Y cuando conozco el psicodrama dije, uy, esto como que une las dos cosas que me gustan, que es la psicología y la actuación, y me empecé a formar. Y con el tiempo también me di cuenta que dije, necesito ya acreditar lo que sé, y también me faltaban más herramientas y decido volver a retomar los estudios de psicología. Y al principio, ¿cuánto estudiaste de psicología? ¿Cuánto alcanzaste? Alcancé a estar 2 años. 2 años. 2 años. ¿Y no te gustó? No, me gustó, pero sentí que todavía estaba muy chica como para ir entendiendo algunas cosas de la psicología. Y me tomé el camino más largo. Yo creo que fue un proceso más largo para encontrarme con la psicología. Y cuando me la encuentro ahora, en esta etapa de mi vida, sentí que era el momento, porque comprendía mucho, empecé a comprender mejor la teoría, cuál era como lo principal de la psicología, y también estar más clara hacia dónde me quiero orientar. Oye, tenemos una interferencia aquí humana, que es mi hija Olivia, que está más grande, por lo tanto está interactuando más, está aquí abajo jugando con unos papeles. Así que si de pronto no se escucha bien, es por eso, y podemos hablar quizás un poquito más fuerte, sí, para que ella también pueda estar aquí. Oye, Bárbara, y esto de ser actriz, igual, ¿cómo es ser actriz en región? Es difícil, es complejo porque... me refiero a no estar en Santiago, donde está como el mundo de la actuación, como más conocido. Yo creo que cuando yo estaba estudiando actuación, yo me tenía tan claro dónde quería tomar este tema de ocupar el teatro, que en realidad mi interés no fue mucho irme a Santiago o probar el tema de la televisión o alcancé a hacer teatro, alcancé a estar en compañías de teatro y todo al principio, pero siempre mi enfoque era irme por tomar las herramientas del teatro y utilizarlas como en educación. Y que yo creo que es lo que es relevante, de empezar a mirar el teatro no solamente como algo para actuar, sino que también es una herramienta que puede ayudar a... Como un puente. Sí, que puede ayudar a otra... De hecho, yo siento que el psicodrama es una herramienta fundamental que podría aprender todo actor y ampliar su rol, su campo. ¿Y qué es el psicodrama? Porque, de alguna forma todos entendemos lo que es ser actriz, psicólogo, ¿no? Pero psicodrama es como una mezcla. El psicodrama, la palabra en sí es la psiquis en movimiento. Este psicodrama fue creado por Jacob Levi Moreno, que fue un doctor en los años 1920, que él después, cuando termina la Primera Guerra Mundial, él dice, ya sabes, se empezó a interesar por todos los trabajos sociales y empezó a trabajar con todas las personas que quedaron más desvalidas, prisioneros de guerra, prostitutas, escuelas correccionales,
y empezó a trabajar con la terapia de grupo, porque él decía, el hombre en sí trabaja, convive, todo un grupo, entonces él decía que era una herramienta potente y tomó herramientas del teatro también para trabajar. ¿Y él qué es lo que era? Era doctor, fue doctor. Doctor, y era miembro de la Escuela de Medicina y de Filosofía en Viena. Sí, oye, me he dado cuenta que de posguerra han surgido varias cosas bien interesantes, ¿no? Como, bueno, la arteterapia por ahí también es como un impulsor también Claro, y aparte que Jacobo Levi Moreno también, no solamente por todo lo que surge después de la guerra, ¿verdad? No todo los problemas que se presentaron, sino que también decía el psicoanálisis era sumamente inalcanzable para ese grupo de personas, porque era enfocado a las personas más intelectuales y de clase más alta, social. Claro. Hasta el día de hoy yo creo que sigue siendo así. Bueno, un poco todas las cosas más alternativas, entre comillas, todavía son un poco elitistas, ¿no? Están no todas al alcance de toda la gente, ni tampoco toda la gente conoce o tiene idea de que existen. Claro. Sí, un poco es la idea también de este espacio de dar a conocer de qué se trata el psicodrama, cuándo lo podemos utilizar, para qué tipo de personas, no sé, ¿eso me puedes contar? Sí, bueno, y como estaba contando la historia de cómo nace el psicodrama entonces lo que hace es un método grupal que se puede trabajar en contextos educativos, o en contextos de terapia de grupo, o en otros contextos, porque tiene técnicas que yo creo que son potentes para poder trabajar en grupo. Y lo que logra es que integra el cuerpo, las emociones, el pensamiento, y basándose, ¿no es cierto?, en la creatividad y la espontaneidad que tengan los participantes, va a ayudar a esas personas a develar sus problemas, sus conflictos a través de representaciones que no solamente se trata de hablar de eso, que yo creo que eso es lo que la diferencia en una psicoterapia tradicional, que a través de representaciones, de escenas, de técnicas que tiene el psicodrama, se devela lo que está silencioso, invisible, inconsciente para esa persona. Entonces aparece ese problema, ese conflicto y se va trabajando en distintas sesiones. Pero es como, por ejemplo, que si yo quiero trabajar un conflicto en particular, se hace el como si estuviese viviendo, claro, nuevamente. El como si. Yeah. No se interpreta, sino que se representa en el psicodrama. Y tiene 3 etapas. Hay una etapa que es el caldeamiento, que ahí, ¿no es cierto?, se está en la búsqueda de este protagonista, de esta persona que va a poner en escena su conflicto o su problemática. Eso en un contexto más terapéutico. Después de eso está la representación, donde ya se pone en escena y se trabaja con todo el grupo, ayudando a este protagonista. Y finalmente es la tercera etapa, que es una etapa de reflexión, de cierre, que hay que conversar, sacar, ¿no es cierto?, poner en palabras lo que sucedió en esa representación. Ahí empiezan a los darse cuenta, ¿no? Claro. Como que los insights, claro, quizás, sí, el tomar conciencia de lo que ocurrió y eso. Y esto es para grupos de, por ejemplo, me estaba pensando, ¿cuántas personas psicodrama? ¿Un grupo de cuánta cantidad de gente? Por ejemplo, hay un brasilero, Boal, que trabajaba con mucha gente en psicodrama, 80 personas de repente. 80. Pero obviamente es más apto para algo más pequeño, porque eso ya es más un sociodrama. Para algo más pequeño con el psicodrama, yo creo que un grupo así, para que resulte algo bueno, 20 personas, 15 personas. Pero ahí no todos alcanzan a participar, ¿o no? Es que depende de cuántas sesiones se haga, a lo mejor pueden participar. Pero en una sesión se trabaja más que nada con un solo protagonista. Una sesión que dure 1 hora y media o 2 horas. Oye, y tú como tu rol ahí, ¿cómo es el rol tuyo? ¿Cómo vas guiando la sesión? Hay un rol más directivo. ¿Tú te llamas como el director o no? Claro, y en el psicodrama se trabaja con el director y el yo auxiliar, que sería como un coterapeuta. Y el yo auxiliar siempre lo que va a hacer, el rol que cumple es amplificar y develar lo que no está dicho, que lo que el protagonista no está mirando, y también develarle al director una multidimensiones de lo que puede estar ocurriendo allí. Y el director va dirigiendo y obviamente va cuidando y cobijando, y ojalá si en contexto terapéutico sea un director, una persona que tenga conocimientos de psicología. En contexto educativo no es tan necesario,
puede ser un profesor que se haya formado, ¿no es cierto?, o tenga una formación con técnicas del psicodrama, porque el psicodrama tiene bastantes técnicas que son bien potentes para trabajar en contexto grupal. En aula, trabajar el tema de convivencia, bullying con el grupo de curso, es potentísimo sus técnicas en contexto educativo. Entonces, ¿Tú has tenido esa experiencia? Sí, he trabajado en colegios. ¿Y cómo responden los niños? Les gusta. Yo, al menos la experiencia que he tenido es que hay mucho silencio, hay harto respeto. Obviamente se toma más conciencia, yo creo, porque el hecho de que al trabajar con las representaciones, con las técnicas, el niño toma más conciencia, y en realidad el adulto que también trabaja toma más conciencia de lo que va ocurriendo allí. Se revela más rápido ciertas formas de convivir que son invisibles. O sea, en un grupo curso que convive en el malestar, en las peleas, en la falta de respeto, están tan acostumbrados que eso ellos no ven, que a lo mejor se tratan con mucho grito, con mucha discusión. Están normalizados. Claro, y es invisible. Por lo tanto, cuando se representa eso y se devela, es como, se toma conciencia de cómo convivimos, no me daba cuenta que yo te gritaba así. Es como hacer una terapia en pareja, de hacer cambios de roles a lo mejor, y develar que... ¿También se puede? ¿También funciona? Sí, también se puede trabajar. ¿Y develar a lo mejor? ¿Has tenido experiencias ahí? No, aún no. Como coterapeuta, como yo auxiliar, sí, pero como psicólogo, terapeuta, sí, directora no. Así que esperemos que sí. Adelante. Oye, Bárbara, ¿y cómo cambió para ti, cómo ha sido para ti en tu vida el psicodrama? ¿Ha transformado algo, tu camino, tu forma de mirar las cosas? Sí, mucho, bastante. Y yo creo que por eso también retomé los estudios de psicología, porque yo creo que cada vez que uno se mete en dimensiones tan inconscientes, sí o sí uno se cuestiona su vivir, Claro. Se van develando también cosas de uno que tiene que uno ir trabajando y ir mirando. Y sí, cambia la forma de mirar, de comprender las situaciones, se amplifica, yo creo, la mirada de uno como persona también. Sí. Igual me imagino yo que, como sucede muchas veces en terapia, las personas que llegan como consultantes traen temáticas que hacen eco en la historia personal de uno como terapeuta, ¿no? ¿Te ha pasado eso también ahí? Sí, así que hay que supervisarse. Sí. Bueno, sí, eso es interesante, el tema de la supervisión, porque muchas personas no lo toman muy como responsablemente, ¿no? Como que sí, bueno, algún día iré a terapia, pero la importancia de irse mirando, yo creo que acá también es igual de importante, ¿no? Sí, de todas maneras que sí, porque siempre te vas a encontrar en un grupo que algún protagonista o alguien de los participantes pueda que remueva algo de uno, de nuestra historia. Entonces, sí o sí, ¿qué hago con ese material? Se revela igual ante uno, y uno tiene que trabajar con eso. Porque cuando uno ya está en terapia también, uno todo lo que uno va aclarando, resolviendo, aceptando, es una herramienta también para trabajar en terapia. Oye, Bárbara, ¿y Bárbara, prefieres trabajar con grupos o a nivel individual con el psicodrama? La verdad que ambas. Es bien interesante trabajar tanto como en grupo como individual. Individual es mucho más íntimo, y bajo mi experiencia para el paciente es mucho más rápido tomar conciencia, hacer insight de lo que le ocurre. Pero no depende también como de la disposición del consultante, porque me imagino yo que hay consultantes un poco más introvertidos, por ejemplo, que quizás les va a costar como entrar como en esta especie de juego, porque lo pueden ver de esa forma. Cuando uno está acostumbrado como más culturalmente a ver una terapia, no sé, sentado uno frente al otro, solamente desde el diálogo, conversando, pero claro, cuando se introduce esto del psicodrama hay que ponerse en acción. Claro, entonces uno puede como ponerse muy tímida. Nunca aplico el psicodrama en las primeras sesiones. O sea, mi orientación siempre va a ser una psicoterapia más psicoanalítica. De hecho, tomé un postítulo ahora de eso para especializarme más.
Por lo tanto, mis primeras sesiones siempre van a ser de una entrevista, de ir conociendo al paciente y obviamente desde ahí establecer el vínculo con el paciente. Yo creo que cuando ya se establece el vínculo y se crea ese espacio de confianza, ya se puede trabajar con el psicodrama de manera más fácil. Pero lo bello del psicodrama es que nunca invade, porque cuando se trabaja, por ejemplo, en grupo, nunca se pregunta directamente la problemática de esa persona, qué te pasó, qué te ocurre, sino que se va viviendo en el mismo contexto y va saliendo las representaciones, y va a aparecer lo que el paciente o el protagonista quiere compartir en ese grupo o en la sesión individual. Y esto me hace como un eco ¿Conoces de las constelaciones familiares? Sí. ¿Tiene algo de eso? Sí, hay algo parecido. Porque, bueno, yo igual me he constelado y he visto que también uno revive situaciones y también elige dentro del grupo a las personas que van a representar, no sé, con las personas que van a trabajar esa constelación. ¿Quién toma herramientas de quién ahí? Yo desconozco la verdad, yo creo, o sea, es parecido, pero ya se trabaja de una manera muy distinta en las constelaciones al cómo se trabaja en el psicodrama. Yo la verdad, honestamente, desconozco un poco cómo se trabajan las constelaciones, pero sí tiene algo como parecido con esto de ocupar al grupo en las representaciones. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí como digamos en el plano más mágico podría quizás uno pensar cuando yo elijo que tal persona va a ser mi mamá y va a representar a mi abuela o etcétera para recrear cierto conflicto? ¿Qué pasa ahí con esa otra persona que toma el rol? Lo que pasa es que cuando ya se llega a esa instancia, igual ya hay una confianza ya en el grupo. Y aparte porque cuando se trabaja en el escenario del psicodrama, se entiende que un espacio se aclara como en el encuadre, que es un espacio más onírico, más del sueño, más del espacio inconsciente, y el auditorio donde está el público, el espacio más consciente. Por lo tanto, todos los que entran al escenario, que es todo un ritual al entrar al escenario, se sabe que yo entro a un espacio de sueño, onírico, inconsciente, y eso hace que se cobije el conflicto que pueda salir allí. Entonces, es el como sí, es el mundo, ¿no es cierto?, el pensamiento mágico, el como sí de lo que va a ocurrir allí, y eso cobija. Entonces cobija también al que va a hacer un rol de madre o de padre. Pero, por ejemplo, si yo hago el rol de abuela, tía, hermana, el que sea, de algún modo, no sé, pensando que no todo, o sea, que no existe la casualidad, ¿no? Que las sincronías están siempre presentes, por algo a mí me eligen para ese rol también. Sí, ¿no? de todas maneras. Porque de algún modo también me va a tocar a mí como participante del grupo la historia de ese personaje. Y eso es lo bello que tiene el psicodrama, yo creo que en cómo devela, porque no solamente como dices tú, voy a representar, por algo me escogió esta persona a mí para que yo represente un rol específico de su vida, porque al que hacen un rol también le van a pasar cosas. Claro. Entonces eso es lo mágico, porque no solamente se le devela algo a este protagonista, sino que también a los que están alrededor. Porque yo me imagino que lo que va a ir pasando es que esa persona va a ir actuando, entre comillas, según lo que le va pasando respecto al rol, ¿no? Y entonces se van mezclando, ¿no? Como también toca entonces un poco del inconsciente colectivo. De todo, sí. ¿no? Como de lo que está ahí pasando. Sí. Qué entretenido, ¿no? Como que igual que interesante. Sí. ¿Y cómo te formaste en esto? ¿Cómo aprendiste? Cuando estaba estudiando psicología, estaban haciendo unos talleres de psicodrama en la escuela ahí me interesó, pero no pude entrar. Y a través de una psicóloga que estaba trabajando hace mucho tiempo en psicodrama, me empecé a formar con ella primero. Pero fue más teórico. Y desde la teoría a mí me costó mucho entender qué es lo que era un doble, que es una técnica, o el espejo, o la escultura. Y decía, bueno, ¿qué es esto? Hasta que ella después me da con otro psicólogo, que es especialista en psicodrama, en la cual me formé con él por más de 10 años, y ya con él fui más a la práctica, de comprender ya la práctica, trabajando con grupos de alumnos, con un grupo de personas, cuáles eran esas técnicas. Y ahí yo creo que recién así como que se entendió la teoría,
en la práctica de O sea, hacer la aprendiste, digamos, el cuerpo aprendió más en el hacer, ¿no? Claro. Sí, yo bueno, creo que todo esto se aprende más así. Y cuando lo enseñamos acá en Espacios Sagrados es así, o sea, a ver, cuando lo trabajamos acá, nadie va a salir como un psicodramatista, porque está un Claro. poquito a las horas, pero sí por lo menos con herramientas súper potentes para trabajar y que se lo llevan y lo integran a su trabajo. Pero claro, yo paso teoría, pero recién, y lo veo en todos los grupos, recién comprenden lo que es el psicodrama cuando ya lo empiezan ya a experimentar, a vivir, a trabajar las técnicas, a comprender que esto es una imagen, esto es una escultura, que es lo que sucede con el cuerpo, porque uno integra, trabaja el cuerpo, las emociones, el pensamiento, todo se está trabajando allí para develar lo que no está dicho. Y se comprende ya en el vivenciar, en el experimentar. Claro. Tú también trabajas con símbolos. Trabajo con ¿Y eso también viene del psicodrama o es como otra línea tuya? Esas no es parte de una técnica del psicodrama, pero la persona a la cual me formé es un psicólogo junguiano, por lo tanto es el psicodrama que trabajo hace tantos años tiene una orientación más psicoanalítica junguiana, entonces el símbolo viene más desde allí. Uh-huh. ¿Y cómo, un poquito para conversar de eso, cómo el símbolo funciona en la psiquis? ¿Por qué trabajar con un símbolo que está afuera me puede detonar a mí información que está en el inconsciente? Porque a través del símbolo se trabaja más con la metáfora, con la poesía, y que ese es como el lenguaje más del inconsciente. Si nosotros vemos el sueño, que es la forma que tiene nuestro inconsciente de conectarse con nosotros, de revelarse, de mostrarse, son sumamente... son imágenes raras de repente, extrañas, como colores extraños, incomprensibles, ¿verdad? Y el lenguaje también es medio extraño. Entonces, al trabajar con la metáfora, con la poesía, estamos hablando en el lenguaje más desde el inconsciente. Por lo tanto, el símbolo es bellísimo trabajar porque, por lo menos que bajo mi experiencia, devela súper rápido y de manera bella, sí, cobijadora. y es poco, claro, no es invasivo, no es doloroso, y es como rápido también, ¿no? Como que el inconsciente reconoce y pum, como que reconoce el símbolo y ahí comienza y la a gente hablar. se maravilla, porque aparte ve estos objetos y se maravilla con ellos, produce mucha vocación también. Sí, eso es cierto. Entonces ya se conecta con una parte de la historia de estas personas. Entonces al final estos objetos pasan a ser elementos bien arquetípicos también. Y tú, bueno, te has desempeñado más en temas de psicodrama a nivel grupal. Hasta ahora. Sí, hasta ahora sí, esa fue mi formación. También tuve experiencia trabajando individual como coterapeuta, como yo auxiliar. Y ahora que ya estoy más, me formé como psicóloga, ahora pronto como psicoterapeuta psicoanalítica, sí, siempre voy a trabajar con el psicodrama, creo que es una herramienta Sí, bien bueno, yo tuve la potente. experiencia y creo que es súper potente también. Pero sí creo que va a depender harto del consultante también, como la disposición que tenga Sí. y los niveles de profundidad que uno como consultante está dispuesto como a llegar también. Claro. Como para mí fue como muy, digamos, como de labor y como potente, muy potente, como de ver cosas que no las había visto antes, a pesar de haber estado en terapia de otra corriente u otro tipo de terapia, pero creo como que es bastante rápido, ¿no? Como, y con técnicas como tú dices, el espejo, o la escultura, no sé, como que suceden cosas a nivel corporal que yo creo que van, no conozco bien, pero detonando como un efecto dominó, así se me ocurre. Es que hay que comprender que de repente lo que no está dicho, lo que está invisible, el cuerpo tiene más huellas, recuerda Claro, más. sí. Por lo tanto, por eso la psique es movimiento, cada movimiento, cuando integro el cuerpo o sea hago una imagen corporal, algo me va a evocar esa imagen o algún recuerdo que estaba olvidado. Por eso es tan potente las imágenes, la imagen corporal, la imagen de... yo siempre he dicho que cuando uno mira, por ejemplo, no sé, un profesor que está en el patio, en el recreo del colegio, y ve a un niño de lejos que está sentado en una cierta posición, en una cierta imagen corporal, si yo me detengo a ver esa imagen, yo puedo comprender más o menos, acercarme qué es lo que puede estar viviendo, pasando, sintiendo ese niño.
Pero al tú como hacer una lectura de su posición corporal o conectarte como empáticamente con lo que te llega a ti, lo que tú sientes, o ambas. O sea, yo creo que es ambas, y sobre todo el término empatía, que si lo vemos desde lo humanista, es súper potente ese concepto, y que todo terapeuta, si no lo tiene, no puede, sí, pues no puede crear el vínculo. Sí. Y el otro día, bueno, estaba ahí leyendo un texto de cómo las mujeres tenemos un nivel de empatía mucho más potente que los hombres. Bueno, sin generalizar, claro, ¿no? Pero una de las cosas que nos hace a nosotros, digamos que lo traemos como en nuestro ADN, es que por años y millonésimos años las mujeres madres, de algún modo las que no son madres también, pero las que de algún modo hemos tenido la posibilidad de tener un vínculo cercano con un bebé, vamos como esto de descifrando qué es lo que necesita el bebé sin que el bebé hable. Entonces eso ha hecho que se haya desarrollado la empatía mucho más profundamente en el gen femenino de la mujer. Entonces igual es súper interesante, ¿no? Sí. Como, porque muchas veces, bueno, y lo he visto, que el hombre a veces no entiende por qué llora, y todo siempre lo asocia como, quiere teta, quiere teta, y como que siempre, quiere teta, y no siempre quiere teta, ¿no? Entonces sí, y creo que las mujeres tenemos como ese plus, ¿no? Como algo ganado ahí en terreno de la empatía, de poder ponernos en el lugar del otro, que a nivel terapéutico es muy, muy necesario. Sí. Sí, sí, bueno, para mí así fue, digamos, como transformador, pero absolutamente el tema de hacerme una psicoterapia acompañada con trabajos de psicodrama y otros tipos de trabajos también con símbolos. Yo creo que fue tan transformador que, no sé, yo era como de muchas mujeres que no quería ser mamá. Y en el camino así de transformación fue como muy potente, como me cambió. Yo creo que se limpiaran memorias más bien, ¿no? Como que se limpiaran memorias, formas de ver, de comprender y conectarme realmente con mi deseo mío propio, de mí, ¿no? Como con toda la historia que uno trae, ¿no? Y me hizo de pronto así como tener mucho deseo de ser mamá, y aquí estoy con dos bebés, con dos bebas, y así que estoy como súper agradecida, porque yo sí tenía muy bloqueado, por decirlo de alguna forma, como el tema de la maternidad. No lo veía dentro de mi camino, no estaba dentro de mi camino. Y sí, buscando como sanar eso, vi como varias formas, varias terapias, pero creo que esto fue muy potente. Y yo creo que tiene que ver con que yo también resueno mucho con el tema de las imágenes, resueno mucho con el tema de los símbolos, del mundo inconsciente, y por ahí me hizo sentido y fue bien es lindo potente. ese programa porque mezcla el arte y mezcla la ciencia, para crear instancias de reflexión y de aprendizaje que den más sentidos al vivir de cada uno. Y deja como también, ¿no? Como dando vuelta así lo que va sucediendo, y también como se trabaja harto con el inconsciente, yo siento que suceden varias terapias, pero para mí con esta fue como muy obvia, ¿no? Como esto que de pronto hay insight, pero fuera del contexto terapéutico, según lo que ocurrió ahí en el encuadre, dentro de la terapia. Como que no sé, después yo me iba y pum, pasaban cosas que, esto tiene que ver con esto y esto, y a pesar que dentro de la terapia a veces todo era como muy simbólico, ¿no? Entonces como que el entender eso ocurría en el cotidiano después, como bien interesante eso que va sucediendo, sí. Sí, ¿no? Y es súper fundamental también, ya sea en una terapia grupal o individual, que después la persona escriba qué es lo que ocurrió, qué le pasó, porque también es lo que dices tú, porque después de la sesión van apareciendo entendimientos también, ¿no? Claro. Se comprende otras cosas que no se había visto en el momento. ¿Y tú recomiendas como el psicodrama para algunos casos en particular? Como, no sé, alguna patología en particular, o algún problema psicológico en particular, o no sé, algún conflicto interno, o se podría trabajar
todo. Se puede trabajar con todo, pero Con como todo. dices tú, yo creo que también depende mucho del consultante, de quien llegue, si es como cuando uno va a una terapia cognitivo-conductual u otra y no me hace sentido. También depende de eso, pero yo creo que sí, que puede servir. O sea, se han hecho, yo no he trabajado, pero han habido grupos de psicodrama Santiago que están trabajando con las herramientas del teatro con pacientes con esquizofrenia. Qué potente. ¿Y no llega a ser un poco No, peligroso de pronto? no, porque Tiene que todo estar bien depende el cuadre bien cómo se marcado, ¿no? trabaje y obviamente que estén los profesionales Claro. que estén, obviamente estamos hablando de pacientes que están estabilizados, Ah, que no La están están con en brotes crisis. psicóticos ni No nada. están en crisis ni nada. Claro. Pero No lo haga usted en la casa. pero sí se puede trabajar y es bello trabajar con... Ujú. Yo he visto también que hacen performance, como en la calle también. Hay grupos, no sé dónde fue que, no sé si lo vi una vez en un video por Facebook o buscando por ahí en la web, que hacían como representaciones pero como intervenciones urbanas, ¿no? Pero eran grupos de psicodrama que me parece que eran en Barcelona, no sé bien No, sí, dónde. es muy interesante mirar el Como- psicodrama porque... Y en el fondo era como, ¿qué le generaba Me imagino. al transeúnte, ¿no? Ver como esta escena en la calle, que quizás podía ser una representación misma de lo cotidiano, qué Claro. sé yo, y Ves que lo que están haciendo es develar, pues, y eso siempre que se devela confrontan, ¿no es cierto?, a la persona que está viendo con su realidad también. Y eso, pero sí, ahí es muy interesante. O sea, para la persona que se quiera formar en psicodrama, en Santiago está la escuela de psicodrama, que yo creo que es como un postítulo casi, porque en realidad dura como casi 2, 3 años. Y está, la Universidad de Chile está también el diplomado de dramaterapia, que también es... ¿y cuál es la diferencia entre dramaterapia y Es psicodrama? algunas técnicas que tienen, en algunas técnicas que tienen. ¿Pero el origen es distinto? O sea, ¿el dramaterapia no viene de Moreno? No, pero sacan algunas cosas Ya. del psicodrama. Ah, ya. Es que desde Moreno hay muchos después como discípulos o corrientes que empiezan a transformar Claro, y sí. trabajar en Como en todo. como lo que van sacando de ahí, sí. Sí. Pero es interesante y por ejemplo Bermúdez trabaja con las máscaras también, no sé, otros psicodramatistas que trabajan con títeres, entonces Sí, eso he visto también. Como trabajo con se muñecos también. sí, se va ampliando las herramientas para trabajar con... Y varía mucho el psicodrama, digamos, varía mucho la ejecución del psicodrama dependiendo de la psicoterapia a la base, por ejemplo, si es más transpersonal, humanista, conductual, analítico, o tiene que ser de algún tipo en particular la psicoterapia que yo tenga. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que los que ocupan así como herramientas del psicodrama bien parecidos son los sistémicos, Ya. que también trabajan con... De hecho, hay sistémicos que fueron psicodramatistas, no me recuerdo el nombre en este momento, de que trabajaron mucho con el psicodrama en la orientación sistémica. El cognitivo-conductual no, porque tienen sus técnicas ya más... Pero Más cuadradas. sí, pero los sistémicos sí, yo creo que tienen ciertas similitudes con las técnicas del psicodrama. Ujú. Por ejemplo, así como se trabaja con los símbolos, ellos trabajan con el tema del reino animal para trabajar con los niños y Bueno, hay muchas corrientes o técnicas que se pueden ir como reuniendo, porque, por ejemplo, la Gestalt igual también tiene como Sí. algo de eso, ¿no? Como Sí, de, también. de trabajar con lo simbólico, queda poca batería. Trabajar con lo simbólico y de representar, por ejemplo, o el juego de la arena, por ejemplo, también es como de Sí, alguna sí, forma. hay como similitudes, sí. Play. Sí. Y ahora cuéntanos, ¿cómo si alguien te quiere ubicar, si quiere tomar una hora contigo para verse como psicóloga, como psicodramatista, no sé si estás trabajando también como a nivel grupal, si alguien te quiere contactar para hacer una sesión? Sí, bueno, estoy atendiendo acá en Espacio Sagrado. Y sí, me pueden ubicar con el correo o el teléfono. Si lo puedes dejar, igual podemos... Sí, el correo Darlo. es Bárbara Chousal, todo junto. Ya después lo vamos a anotar aquí Sí, abajito. mejor. @gmail.com y el teléfono es +569
777-85909. Pero ahí lo anotamos para Sí, que... ahí lo anotamos. Sí. O si no, también pueden llamar a Espacio Sagrado y ahí También. lo derivamos a tu, Sí. Sí. a tu cel. Y pronto pretendo hacer un taller de psicodrama, así que a ver si... Ah, qué bueno. Sí, Sí. está súper interesante. Ujú. No sé si quisieras contarnos algo más respecto a... No, ¿No? yo creo que Que está bien. sí. Sí. Bueno, Bárbara, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Sí, bueno, esto va a quedar aquí colgadito en el muro del Facebook de Espacio Sagrado, lo vamos a compartir. La idea es que si surge de pronto alguna duda también respecto al psicodrama, la pueden hacer, la pueden enviar por inbox o colocarlo, postearlo debajo del video y la Bárbara lo podrá contestar, ¿no? También ahí yo coloqué te etiqueté para que te puedan agregar si quieren y preguntar directamente a ti. Sí, Y también a mí me interesa como que este espacio sea para que las personas puedan entender de que son herramientas que todos pueden acceder a Sí. esto, ¿no? Que no es necesario, no sé, como ir muy lejos para encontrarlas primero que nada, conocer de qué se tratan y que sepan que hay otras formas de resolver los conflictos también, no solamente de la manera tradicional, sino que hay vías alternativas que a veces son más rápidas, más profundas, más amorosas, menos invasivas y que son muy potentes, ¿no? Y que están acá y que están a disposición. Claro. Así que es una invitación a que se atrevan a mirarse, a buscarse, a observarse, dependiendo de lo que cada uno necesite, ¿sí? Y aprovechando la energía de la luna llena también, que está bien buena para mirarse, ¿no? Así que eso, hasta la otra semana. Chao. Chao.